Hola, buenos días a todos. Como ya hicimos en otros webinarios, no sé si han estado, les comento cómo es el funcionamiento. Voy a dar unas explicaciones, en particular el día de hoy, de sistemas térmicos solares. Y al final del webinario me van a poder hacer preguntas a través del chat. Yo, al final de la presentación, yo voy a ir respondiendo todas sus consultas. Así que bueno, los invito a hacer cualquier pregunta en el medio del chat de la presentación, no hay ningún problema. Al final van a ser respondidas. Ahora vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Bueno, como les decía, vamos a hablar de sistemas térmicos solares que engloban muchos sistemas para diferentes tipos de uso, pero los más conocidos, como es de esperar, son lo que es para el agua caliente, ya sea la parte de termotanques solares como los colectores solares. La diferencia entre los termotanques solares y los colectores solares es que uno tiene capacidad de almacenamiento y el otro no, al menos no en el equipamiento, sino que lo puede tener de manera externa. Bueno, pero básicamente en sí la parte que calienta es la misma, es el colector, que ahora vamos a explicar los diferentes tipos que hay. Pero, como se ve en la foto, la diferencia entre una cosa y otra es el tanque en sí, propiamente dicho. Los termotanques solares, por un lado, lo que tenemos es el tanque y el colector, como ya bien decíamos. El colector está compuesto por un soporte, una estructura soporte, que ya viene con la inclinación adecuada para la zona, digamos. La inclinación es una inclinación media, obviamente no todo el país, que tenemos un país bastante extenso, no todo el país funciona con la misma inclinación, pero a modo práctico, sí, es la forma, digamos, para esta zona del mundo, esa es la inclinación correcta. Por otro lado, después tenemos los tubos de vacío, que son los encargados de captar el calor. Esos tubos de vacío se unen al termotanque a través de unos O-ring de silicona. Tienen dos tipos de O-ring, un O-ring para que no se escape el agua, o sea que es el que une el tubo con el tanque, y después tenemos unos O-ring de polvo, que son los que se ven en la parte externa. Estos son los de agua, y los de polvo son los que se ven por fuera. Y bueno, y después una base que es por donde se apoyan los tubos. Por otro lado, el tanque en sí son dos tanques, por así decirlo, o bueno, o es dos cilindros. Un cilindro interno que siempre es de acero inoxidable, y es el tanque propiamente dicho. Después un aislamiento de poliuretano expandido, y después una cubierta exterior que a veces es de acero galvanizado y otras veces también es de acero inoxidable, al igual que la estructura soporte. ¿Cómo son los tubos? Bueno, tenemos dos tipos de tubo. Los más comunes son los tubos de vacío. Los tubos de vacío son los más económicos. Estos tubos son dos tubos, uno dentro del otro. Tenemos un tubo interno y un tubo externo. El tubo externo es transparente. El tubo interno tiene una capa absorbente, que es la encargada de absorber el calor y de ese modo calentar el agua. En el medio, entre esos dos tubos, hay vacío, por eso se llaman tubos de vacío. Esto es básicamente como un tubo de vidrio de los termos de agua caliente, como uno conoce comúnmente, solo que la parte externa de este es transparente. En el medio hay vacío justamente para que no se pierda calor. Para separar esos dos tubos hay un anillo, un soporte separador, y además hay un anillo de bario, que ese anillo de bario es el encargado de que el vacío sea vacío, que no, ahora lo voy a explicar más adelante, pero bueno, es el encargado de que el vacío no se pierda. Es parte del proceso de fabricación. ¿Cómo funcionan los tubos de vacío? Los tubos de vacío son tubos que están conectados directamente con el tanque, con el agua del tanque. El agua, el agua ingresa por la parte inferior de los tanques, el agua fría ingresa por la parte inferior. Al estar fría, por lo general, se cae a la parte inferior del tanque de agua, y además, de ese modo, por gravedad misma, cae hacia la parte inferior de los tubos. Al irse calentando ese agua,
empieza a pesar menos, una densidad menor. Esa densidad menor hace que por convección el agua suba y sube automáticamente de nuevo de vuelta hacia el tanque, y en el tanque se va ubicando en la parte superior del tanque. Si bien esto es una exageración para el dibujo, nunca está tan separado como si fuera agua y aceite, pero normalmente el agua fría está ubicada en la parte inferior y el agua caliente en la parte superior. Por eso la salida de agua caliente, si bien, ahora lo vamos a ver en la parte de instalación, pero si bien la salida de agua caliente sea por abajo, tiene un pescante que toma el agua por la parte superior del tanque. Acá vemos lo mismo que vimos recién, el aislamiento térmico, el tanque interno y los tubos de vacío. Por otro lado tenemos los tubos heat pipe. Los tubos heat pipe son tubos muy similares a los tubos de vacío, pero que además de tener lo mismo que tienen los tubos de vacío explicados anteriormente, también tienen por dentro, en lugar de funcionar con agua, estos tubos tienen un alma de cobre. Ese alma de cobre por dentro tiene un gas, o sea, esto es un tubo, no es un alma de cobre sólida. Ese alma de cobre tiene un cabezal, que es el cabezal de transferencia, y después, bueno, obviamente tenemos una tapa para que no se meta polvo ni nada, un tapón de goma, y además del alma de cobre tenemos una pantalla de aluminio que es la encargada de captar y concentrar la energía solar y térmica que capta el colector solar, el tubo de vacío. De este modo se calienta la chapa de aluminio y la chapa de aluminio calienta esa alma de cobre y de ahí se transfiere también por convección internamente con el fluido que tiene ese alma de cobre hacia el cabezal de transferencia. De ese modo, ese cabezal de transferencia, como se ve en la diapositiva a continuación, ese cabezal de transferencia va a estar muy caliente y eso es lo que va a calentar. Ese es quien va a tener contacto con el agua. No directamente ese cabezal, sino que ese cabezal está conectado también con un receptáculo de cobre que es propio del termotanque. Ese cabezal se encastra en ese receptáculo de cobre que tiene el termotanque, y ese receptáculo, que al ser de cobre también va a transmitir va a transmitir muy rápido y muy fácil el calor, y es él quien calienta el agua. Ese cabezal de cobre es el que se encarga, el cabezal de cobre interno, ese receptáculo de cobre interno que tienen los termotanques, es el que se encarga de calentar el agua. Lo bueno de estos sistemas es que el agua no tiene contacto con el tubo, el agua no sale del termotanque, los termotanques son sellados. Es por eso que comúnmente estos sistemas se usan para los sistemas presurizados y los otros para los sistemas no presurizados. ¿Qué tiene de bueno esto? Al agua, al no estar en los tubos de vidrio, no se permite que se congele el agua, porque al estar el agua dentro del termotanque no se llega a congelar el agua, y entonces estos tipos de sistemas sirven mucho para zonas en donde hace mucho frío, fríos extremos. No porque sean más eficientes, sino por el hecho de que el agua, al no estar en el tubo de vidrio, no se llega a congelar rompiéndose el vidrio, porque como sabemos el agua cuando se congela se expande y bueno, se puede ya a quebrar el vidrio en los tubos de vacío, no así en los sistemas heat pipe. ¿Qué tiene de malo esto? Es que los sistemas heat pipe son más costosos. Es lo único que tienen de malo respecto de los de vacío. Como les decía, los tubos de vacío tienen un separador y un anillo de bario que se conoce como heater, es una palabra en inglés. Ese anillo de bario lo que tiene es la posibilidad, la capacidad de, si durante el proceso de fabricación quedó un poco de gas, de aire, no se llegó a hacer el vacío total, ese anillo de bario interactúa químicamente con el aire que está con el poco aire que quedó en el tubo, y de ese modo se anula el aire, las moléculas de aire se anulan y se forma el vacío. En realidad, o sea, se interactúan con el aire y queda una capa de color metalizado, como se puede ver en esta foto. Esa capa de color metalizado por decantación queda en la parte inferior del tubo,
y esto es un indicio de que el tubo está bien, está con vacío. No así, por ejemplo, como se ve en el caso de al lado, cuando entra un excesivo aire, ese color ya gris plateado ya no se observa, sino que se observa un color blanco, y eso lo que hace es una indicación, un indicativo de que el tubo está pinchado, básicamente. Bueno, dentro de termotanques, como les comentaba recién, tenemos los tanques atmosféricos, los presurizados y los que son, además de presurizados, son split. La diferencia es, bueno, los atmosféricos son abiertos, eh, comúnmente son con tubos de vacío, o sea que el agua está dentro de los tubos que uno observa. En particular este tiene otro color porque es de acero inoxidable, pero al margen están los atmosféricos de acero inoxidable y galvanizado. El agua entra dentro de los tubos, entonces eso por ahí no es bueno en zonas de muchísimo frío. Después por el otro lado tenemos los presurizados, que los presurizados digamos, son para zonas de mucho frío, pero son heat pipe. Son heat pipe, por eso, no porque sean presurizados son para zonas de mucho frío, sino porque al ser heat pipe son para ese tipo de instalaciones, para esos lugares. Y después los split, que también, digamos, son heat pipe, también sirven para esa zona, pero además lo que tienen de bueno los presurizados split es que el tanque en sí está en otro lado, no está a la vista, al exterior, y además lo bueno de los presurizados split es que vienen con doble serpentina, que ahora ya le voy a explicar cuando explique el tema de colectores, pero sirven para no solo para agua consumible, sino también para los sistemas de climatización de hogares, por ejemplo. Son de izquierda a derecha, también varía el precio. Los atmosféricos son los más económicos, los presurizados un poco más costosos y los split bastante más. Bueno, ¿cómo se dimensionan los termotanques en general? Esto es una regla práctica, empírica, que sin tener en cuenta mucho balances térmicos, capacidades de generación de calor, etcétera, a la hora de hacer un cálculo rápido, es muy fácil. Básicamente lo que se calcula es 50 litros de termotanque por persona. Esto no quiere decir que una persona vaya a consumir 50 litros, puede consumir más, obviamente, pero a la hora como son muchas las variables a tener en juego, a la hora de un número redondo y fácil de recordar, es 50 litros por persona, o sea que un termotanque de 200 litros, por ejemplo, serviría para una familia tipo de 4 personas. Esto no significa que esa familia de 4 personas vaya a tener agua caliente los 365 días del año y pueda derrocharla libremente, sino que en promedio un tamaño considerable, ni muy chico ni muy grande, es uno de 200 litros. ¿Qué va a hacer esto? Le va a ahorrar hasta un 70, un 80% de lo que gastaría en caso de que no tenga un termotanque solar. O sea, en invierno uno por lo general necesita más agua caliente que en verano, claramente, porque en verano casi ni se usa el agua caliente, y en invierno es cuando más o cuando menos se genera agua caliente, cuando menos se genera calor. Por eso es invierno. Entonces, eso sería, ¿no? Estos sistemas, si uno lo piensa para usarlos de manera aislada, sin ningún otro tipo de ayuda, es claro que en invierno no le va a generar la capacidad de agua caliente para 4 personas. Va a estar, o va a generar muy poca agua caliente, o va a generar agua tibia para 4 personas. Pero lo bueno es que el ahorro de todos modos está, ya sea que después se use un sistema de calefacción, de calentamiento, por gas o eléctrico. Las temperaturas promedios que se generan con estos tipos de termotanques, con cualquiera, porque es más o menos la misma, es en verano entre un 70 y un 85 y aún más. Estas son las temperaturas promedios, en los mejores casos, y en los peores casos, que sería el invierno, entre 45 y 55. De nuevo, es una temperatura promedio, puede que haya días que se genere menos,
puede que haya días que se genere más. También depende, obviamente, de si está bien dimensionado el termotanque o no, porque si uno consumió todo el agua que había llegado a calentar el termotanque y quiere seguir usando más durante el día, no va, esa temperatura promedio va a estar muy por debajo porque no va a llegar a calentar nuevamente la misma cantidad de agua, ¿no? No es lo mismo verano que el invierno. Lo bueno de lo que está bueno a tener en cuenta esto es que si bien con el sol por ahí no se puede llegar a generar un día mucha agua caliente porque se consumió más o porque está subdimensionado el sistema, que son sinónimos, lo bueno es que en sí el termotanque, aún estando al exterior, puede llegar a mantener el agua caliente bastante tiempo porque tiene una muy buena aislación. Ahí está el valor entre 60 y 72 horas aproximadamente, lo que mantiene el agua caliente. Eso obviamente también depende de la zona en donde está instalado, a qué temperatura estaba el agua una vez que se quiere conservar, etcétera. O sea, son muchas las variables. Son todos valores promedios para tener en cuenta con usos razonables, ¿no? Vamos a hablar de la instalación. Bueno, en particular, es la instalación de un sistema atmosférico. Como se ve, un sistema que tiene venteo. Si el tanque de agua, el tanque de agua de la casa, está hasta 2 metros de desnivel, no más de 2 metros de desnivel respecto del termotanque solar, no quiere decir que esté a 2 metros del piso, sino a 2 metros de desnivel respecto del termotanque solar, se tiene que poner un venteo. Se puede usar directamente el ingreso de agua fría al termotanque sin ningún otro dispositivo y poner un venteo que tenga unos 10, 15 centímetros más alto que el nivel del agua, de modo de que no rebalse, obviamente. Ahora, algo a tener en cuenta es que este venteo tiene que estar instalado en el orificio que no tenga pescante, porque si bien dependiendo de los modelos tiene este orificio acá en la parte superior, si no lo tiene al costado, si uno utiliza el orificio que está por arriba con pescante, que ya lo vamos a ver para qué es, para un tanque de prellenado, si uno utiliza este venteo, perdón, este orificio para el venteo, puede llegar a tener problemas, ahora lo voy a explicar. Básicamente, bueno, como les explicaba antes, el agua fría ingresa por la parte inferior del termotanque y el agua caliente sale por la parte superior. Si bien el orificio, la rosca está en la parte inferior, tiene un pescante para tomar el agua que está en la parte superior del termotanque, que es el agua que está caliente. En este caso en particular es un sistema que no tiene ningún tipo de ayuda externa. Si le queremos poner una ayuda externa al termotanque en sí, como vemos en este esquema, lo que se pondría sería la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, esta en particular, viene, o sea, la alimentación viene de abajo, puede venir desde un controlador electrónico o puede venir directamente de una llave que uno lo prenda y lo apague manualmente desde adentro de la casa cuando se quedó sin agua caliente. Eso es, no necesitas un controlador eléctrico para la resistencia eléctrica. También se puede hacer una instalación como la anterior, volví la diapositiva hacia atrás, se puede hacer una instalación como el normal, sin ningún tipo de ayuda eléctrica al termotanque, y la salida de agua caliente, en lugar de enviarla directamente a las canillas, enviarla al termotanque que uno tenga en la casa, que puede ser un termotanque a gas o eléctrico también, y ese termotanque que uno ya tiene instalado en su instalación sanitaria va a ayudar a calentar el agua. En caso de que el agua esté caliente, ese termotanque uno lo puede apagar y directamente el agua caliente va a bajar, va a entrar ese termotanque y va a salir como entró. Y en caso de que el agua esté medio tibia, que no haya llegado a calentarse como uno lo desee, lo que va a hacer es el agua va a llegar tibia hacia el termotanque de gas y el termotanque de gas va a gastar mucho menos gas que lo que gastaría si no tuviéramos un termotanque solar, porque el agua ya va a ingresar a una temperatura mucho mayor que la que ingresaría. Entonces, de ese modo también se logra un ahorro. No necesariamente el ahorro tiene que ser sin una ayuda externa, puede ser un ahorro teniendo ayuda externa. Bueno, volvemos a la diapositiva siguiente. Esta diapositiva lo que vemos son una instalación mal hecha y una instalación bien hecha.
cuando deseamos tener el termotanque, perdón, el tanque de prellenado. El tanque de prellenado se utiliza cuando el ingreso de agua fría viene directo de la red o cuando el tanque de agua fría que uno tiene un desnivel de mayor a 2 metros, como habíamos indicado anterior. Si era hasta 2 metros, no necesitaba nada. Ahora, si es más de 2 metros la diferencia de altura del termotanque respecto del tanque de agua de la casa, sí o sí hay que poner un tanque de prellenado, que el tanque de prellenado es quien se va a encargar de liberar presión. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistemas no presurizados, sistemas atmosféricos, termotanques atmosféricos. Entonces, sí o sí, necesitamos un termotanque prellenado, un tanque de prellenado. El tanque de prellenado básicamente lo que hace es las veces de tanque de agua. ¿Qué tiene? Tiene un flotante que lo que hace es cortar el ingreso de agua fría al termotanque solar cuando el nivel llegó hasta al máximo, ¿no? De ese modo se despresuriza. ¿Por qué la diferencia entre una instalación y otra? Porque una está bien y la otra está mal. Eh, como se observa en la primera, el tanque prellenado está puesto en el tubo, en el orificio que tiene el tubo pescante, como corresponde, eso está bien para que el agua fría ingrese hacia la parte inferior del termotanque solar, pero al tener este venteo estaría colocado por este mismo tubo. ¿Y qué pasaría? O sea, puede pasar que si bien uno purga el sistema, cuando el sistema está purgado esto va a funcionar perfecto, pero cuando, cuando el agua caliente se calienta demasiado y empieza a burbujear, esas burbujas de aire que están contenidas en el líquido empiezan a liberarse, como la soda, cuando se liberan las burbujas. Esas burbujas van hacia la parte superior, quedan atrapadas en la parte superior del termotanque solar y el pescante de agua caliente no llega a captar ese agua. Entonces, cuando uno abre la canilla, no sale agua. Y no sale agua porque el pescante está en el aire, está dentro de la burbuja. Y el tanque de prellenado no ingresa agua porque las burbujas y el agua están haciendo presión y entonces el tanque de prellenado está lleno. Por ende el flotante está cerrado, entonces no sigue ingresando agua fría. Y al no ingresar agua fría, no sale agua caliente y al no salir agua caliente no tenemos agua caliente en las canillas. Por ende, una instalación bien hecha con tanque de prellenado es colocarle un venteo al tanque prellenado, pero también colocar un venteo propio del termotanque para que no sea necesario andar purgando continuamente el termotanque. Eh, como les decía, hay algunos termotanques que vienen con el orificio en la parte superior, hay otros que lo tienen por el costado. Se puede utilizar cualquiera de los dos. En particular, en este caso en el dibujo, está utilizado el que está en la parte superior por una forma cómoda con un unión T, hacer un solo venteo y que directamente ya de este modo se purga solo el termotanque solar. Bueno, hablando de controladores electrónicos, los controladores electrónicos lo que tienen básicamente son la computadora principal, que es donde está la lógica de control, y además el display. Después la sonda para medir el nivel de tanque y temperatura, y después la válvula solenoide, que comúnmente para lo que uso de la válvula solenoide, esto, ahora lo voy a explicar, es para no permitir el ingreso de agua fría, pero hay que tener una consideración con eso. La sonda de nivel lo que va a hacer es medir el nivel de la cantidad de agua en el termotanque y la temperatura. Esto está indicado ya sea con el display numérico acá para la temperatura y con el display gráfico este que está acá para el nivel del termotanque. Lo bueno de este controlador que tiene una programación completa con horarios para que uno setee por horarios a qué temperatura quiere que esté el agua, si quiere que ingrese agua o no, etcétera. O sea, tiene una bastante customización del sistema. No es necesario, como decía, utilizar este tipo de controlador cuando uno utiliza la resistencia eléctrica, pero es cómodo. Bueno, como les decía, la instalación de estos sistemas, en particular con la resistencia eléctrica, o sea, el controlador electrónico con la resistencia eléctrica, es un poco compleja. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta lo siguiente. Si uno utiliza la válvula solenoide para no permitir el ingreso de agua fría hacia el termotanque, de modo de tener mayor capacidad de generación
no capacidad en cuanto a litros, sino capacidad de calor, calorífica. Poder calentar más el agua. Si uno utiliza la válvula solenoide, no va a permitir que ingrese agua. Y si uno no permite que ingrese agua, si uno toma la salida de agua caliente por el pescante de agua caliente, le va a pasar lo mismo que en el caso anterior, que no tenía el venteo bien puesto. El pescante va a estar en el aire y no va a salir agua caliente. Por lo que, si uno utiliza la válvula solenoide para no permitir que ingreso agua fría, tiene que tomar la salida de agua caliente, pero no del pescante, sino es una salida de agua fría, se llama, porque está a nivel de la entrada, solo que está en la otra punta del termotanque para que no se mezcle. Pero tiene que tener esa precaución, que puede que también, si ingresa mucha agua fría al termotanque y la parte superior está caliente y la parte fría está fría, como es de esperar, antes de que se llegue a calentar todo, cuando uno abra la canilla el agua va a salir fría. Entonces también eso es algo que complica el uso. Por eso o se usa de una manera o se usa de otra. En particular, bueno, la sonda de nivel es una sonda que tiene flexible, entonces es de las sondas que están preparadas para instalar en el costado del termotanque, en uno de los orificios del costado, y bueno, la resistencia eléctrica es la que va en el centro del termotanque, es un orificio que está en la parte lateral del termotanque, pero está en el centro. Tenemos dos modelos de resistencia eléctrica. Por un lado, una resistencia eléctrica que tiene termostato, pero no es variable. Por ende, esta resistencia eléctrica se enchufa a 220 y a 80 grados corta, pero no se puede variar esa temperatura, corta sí o sí en 80 grados. Y por otro lado, una resistencia eléctrica que sí tiene termostato variable, se conecta directamente a 220 y con el termostato se regula manualmente a qué temperatura uno quiere que corte. Cualquiera de estas dos resistencias se puede usar con el controlador electrónico. Obviamente, si se utiliza la resistencia variable con el controlador electrónico, el valor de termostato hay que setearlo al máximo, de modo que quien controle la temperatura de la resistencia sea el controlador electrónico y no ella misma. Ambas resistencias son de 1500 watts y son aptas para funcionar con el controlador del TK8A que tenemos a la venta. La única diferencia es que una es de 3/4 y la otra es de 1/4. Entonces hay termotanques que esta puede funcionar y en otros termotanques solo puede funcionar esta, salvo que se utilice la de 3/4 con una adaptación de rosca. Otro accesorio útil a la hora de la instalación de termotanques es la válvula termostática. La válvula termostática lo que hace es mezclar agua fría con agua caliente. Esto es bueno para que directamente el agua que sale hacia la instalación sanitaria no baje con una temperatura muy elevada. De este modo se evitan daños en las cañerías o quemaduras a las personas que lo utilicen. El ano de sacrificio es un accesorio que viene en todos los termotanques, hay que instalar como mínimo uno en todos los termotanques. ¿Por qué? Porque es quien se encarga de evitar que se corroa el metal de los termotanques. De este modo lo que se corroe es el ano de sacrificio, esta barra de magnesio, y no se corroe los otros materiales. De ese modo se evita el daño del tanque interno, sobre todo, que es el tanque que uno no puede controlar. Y bueno, dependiendo cuán dura sea el agua, esta barra de magnesio hay que cambiarla más seguido, cada 6 meses, o cada 1 año, o cada 2 años. Eso depende mucho de la cantidad de barras que uno le haya instalado, que comúnmente se pone una sola, pero se puede instalar más de una, y de la dureza del agua. Por otro lado, tenemos los colectores. Los colectores tenemos horizontales y verticales. Esto no cambia nada, lo único que cambia es por dónde ingresa el agua y por dónde sale. En estas entra y sale por arriba y el agua va cayendo a los tubos, en caso de ser tubos de vacío, o si son heat pipe, no, directamente pasa por el alma del colector. Y en los horizontales el agua sube desde abajo hacia arriba por convección, también por circulación, pero más que nada por convección. Como les decía, tenemos los modelos de tubo de vacío, que es como, al igual que los termotanques, el agua cae hacia los tubos, o los heat pipe, que el agua circula por el alma de cobre, por el colector, el alma del colector, que es de cobre, y los tubos están encastrados en ese alma y no tienen contacto ninguno con el agua.
Los usos típicos de los colectores, bueno, como es de esperar, el colector a través de una bomba de recirculación se hace circular por una serpentina que está en el tanque, en el acumulador externo. Este acumulador, que es de cobre, calienta el agua que está alrededor de él y de ese modo se obtiene, por ejemplo, en este caso, para agua consumible, agua sanitaria, el calentamiento. No hay contacto del agua que uno consume con el agua que circula por el colector. Son dos circuitos separados. Esto es uno de los circuitos que se da en los colectores, en los sistemas de termotanque presurizados. Después, otro de los circuitos que se puede utilizar es lo mismo, pero para radiadores. O sea, el agua que circula por los radiadores es una y el que circula por el colector es otra. De este modo, tenemos separados las presiones y los tipos de líquidos que circulan por el colector y por los radiadores. Hay veces que por los radiadores se utilizan líquidos con refrigerantes anticongelantes para que el traspaso de energía sea más efectivo y no se congelen las cañerías. Es lo mismo para los colectores, ¿no? Y después, un uso mixto, que es el que se da en los sistemas de termotanque split, es con las dos serpentinas que trae el acumulador externo, por una serpentina hacer circular el agua y por la otra serpentina hacer circular el líquido hacia los radiadores, pero además en el medio está el agua consumible, el agua potable consumible, que es calentada por la serpentina del colector. Otro de los usos típicos que se dan a los colectores son el de climatización de piscina. Este circuito es un poco más complejo porque tiene válvulas de retención que también se pueden instalar en los otros sistemas, pero además tenemos acá el módulo H, es el sistema de calentamiento convencional, o sea, la caldera que uno comúnmente utilizaría. Por lo tanto, uno necesita, si quiere utilizar la caldera, abrir la válvula de bypass, y si no, cierra la válvula de bypass perdón, cerrar la válvula de bypass, y si no la abre a la válvula de bypass para que el agua directamente que va hacia la piscina sea la que viene de los colectores. También, bueno, la válvula D es una válvula termostática que va a mezclar agua fría con agua caliente para que sea más eficiente el sistema de recirculación, que no sea directamente solo, como veíamos antes, sale de la piscina, pasa por el colector y vuelve a la piscina. Por eso es un poco más complejo, pero si uno lo simplifica, sería exactamente lo mismo. Agua que sale de la piscina, como si fuera el del colector, el del tanque externo de acumulación, el acumulador externo, sale de la piscina, pasa por el colector y vuelve a la piscina. De ese modo se logra un calentamiento de la misma. Ahora, estos sistemas tenemos diferentes tipos. Tenemos los que ya presentamos, los de vidrio, ya sean los horizontales, bueno, estos son de 25 tubos y estos son de 50 tubos, por eso la diferencia de capacidad de generación de kilocalorías al día. Y después tenemos los de climatización de piscina de PVC. Estos sistemas generan mucho menos calor, pero son mucho más económicos. El dimensionamiento de los sistemas hay que hacer un balance térmico que no es tan sencillo, ya sea para climatización de piscinas o para climatización de hogares, pero se hace teniendo en cuenta la capacidad de generación de cada uno de estos colectores, que obviamente esa capacidad de generación es para un día típico de verano sería, no para el día de invierno, que es en las peores condiciones, y para una zona media del país. Básicamente, para hacer un cálculo rápido para los de PVC, los colectores de PVC, se pone la misma cantidad de superficies de colector que la superficie de piscina. De ese modo se logra una extensión de la temporada de unos 3 o 4 meses respecto de lo que sería un sistema no climatizado. Los sistemas de piscina tienen, por un lado, los colectores, además de la bomba y todo lo que ya explicamos antes, pero también tenemos todo lo que es la parte de anclajes. Por un lado tenemos el kit que va uno por panel, por otro lado uno por sistema, que se le llama sistema a cada hilera, y después, en caso de tener una hilera que esté separada por una chimenea, una obstrucción cualquiera, también tenemos el kit para separar esa hilera. Y bueno, y por último, a modo de informativo, tenemos otros tipos de sistemas térmicos
Estos son portátiles y funcionan más o menos igual que lo que es un termotanque solar, pero básicamente lo bueno de esto es que son para camping, por ejemplo, y sirven, por ejemplo, para cocinar comida o para calentar líquidos, sopas, infusiones, etcétera, o directamente calentar agua y luego hacerse un mate, por ejemplo. Estos sistemas son muy prácticos y muy buenos para llevar en lugares en donde uno no tiene acceso a leña o bueno, o otro acceso a otro tipo de calentamiento. Son muy eficientes al igual que los termos convencionales para termotanques solares para agua. Bueno, hasta acá llegó la presentación. Cualquier pregunta me la pueden hacer. Y bueno, cualquier cosa los espero la semana que viene en el próximo webinario que va a ser para lo que es bombeo solar, sistemas de bombeo solar. Aguardo unos minutitos para que me hagan todas las preguntas y si no, ya doy por concluido el webinario.